Profe, Diga, profe, diga. Decime mientras me como un alfajor, dale. Tardá un sí, minuto, dale. voy a aparecer voy a conectar en dos veces va a ver mi nombre porque la computadora no tiene sonido. Entonces, para participar de clase, hablo con el celu. Bueno, todo menos ese es Marco, ¿sí? Todo menos Marco, necesito el número, por favor. Marco, todo menos Marcos, ¿ok? Se viola el principio de igualdad ahí por una cuestión especial. Bueno, mira Melody. Melody también tiene coronita, parece. Melody, tu numerito, por favor, ahí, ¿eh? Gracias. Bueno, el mío también. Pero si le puse, profe. Ok. Me aparece. Juan Cabral, no te conozco, pero poné tu numerito ahí. Ceballos Milagros. Ahí está. Hola, profe. ¿Cómo estamos? Poné tu numerito ahí abajo. O en tu nombre. Bueno, le decía, como no me voy a poder comer el alfajor porque ya se cayó en la boca, esta es una clase que salió ayer por una consideración a los que rendimos mañana o en la semana, porque justamente también se viene Semana Santa, una semana larga, muchos viajan, ya no vienen, no están inclusive alumnos míos, así que el grupo de los jueves, que es un grupo más grande, así que decidí, yo igualmente doy clase el jueves para aquellos que son mis alumnos, el jueves damos historia, el jueves está abierta la academia, ya me dijeron ya quiénes son los que van a viajar y hay algunos que rinden mañana. Entonces, esto en consideración de ellos para darle una ayudita más. ¿Sí? No es una clase planeada, así que salió a último momento. Como salió a último momento, no hay PowerPoint, obviamente. Solamente hay la ilustración anterior, así que vamos a ir ilustrando con internet algunas cosas. Quiero que por favor me pongan, además, una vez puesto su teléfono, en el chat mientras yo hablo, la cátedra a la que pertenecen. ¿Sí? Cátedra, profesor. A, tanto. B, Alegre. B, Brachi. Por favor, pónganme ahí, entonces yo más o menos tengo un registro de por dónde vamos. ¿Sí? Vamos a dar hoy un periodo de la historia que es tal vez el más importante del primer parcial, porque entre estas unidades suelen estar algunas preguntas, digamos, al menos los que la cátedra B, ¿sí? Al menos la cátedra B, que es desde la Revolución de Mayo, que ya vimos la otra vez, hasta el Tratado del Pilar. ¿Por qué de la Revolución de Mayo hasta el Tratado del Pilar? Porque son justamente una década, es justamente una década, o sea, son exactamente 10 años, ¿sí? Eh, ¿Qué sucede en estos 10 años? Lo que dice el programa en la unidad 5, 6 y supongo que parte de la 7 hasta el Tratado del Pilar. Si no tienen esos temas en esa unidad, tendrán en la otra. ¿Ok? La unidad 5, la Revolución de Mayo, este, toda la época de 1810, 1811, luego viene la época del Congreso de Tucumán, 1816, termina esa década en 1820 con la primera batalla de Caseros y con el Tratado del Pilar. Y la idea es qué pasa en ese lapso de tiempo. ¿Sí? Entonces, para refrescar la memoria, en no más de 60 segundos, la última vez que nos vimos fue justamente la semana pasada, dijimos que en el Cabildo Abierto se había tratado la destitución del virrey Cisneros porque el rey Fernando VII había caído preso, aunque vivía en un hotel de lujo, por el ejército de Napoleón. Entonces el poder estaba vacante y ocuparon la teoría del origen del poder de Jean-Jacques Rousseau. El poder vuelve al pueblo, ¿no? El poder nace del pueblo y se deposita en un representante. Entonces, ¿quién es el pueblo? Y bueno, los porteños, los vecinos de Buenos Aires. Y ocupando esa teoría, pidieron depositar ese poder en manos de una junta, o sea, destituir al virrey. ¿Por qué destituirlo? Porque el virrey tenía legitimidad y legalidad si había un rey. Como el rey estaba preso y la Junta Central de Sevilla había caído, y la que gobernaba en su nombre, paralela y legalmente con respecto a Napoleón, José Bonaparte, perdón, José Bonaparte, no Napoleón Bonaparte, entonces no había autoridad legítima. ¿Mm? Y es como yo le dije, si vos, por ejemplo, Marcos se casa, ¿no? Vive ahí con la mujer y le trae a la suegra a vivir con ellos y después se separa de la mujer, pero la suegra no se va, sigue viviendo con él. Es una situación medio extraña. Bueno, el virrey seguía en su puesto, el rey ya no estaba, la Junta Central de Sevilla cayó. ¿Qué hace el virrey acá? Hay que echarlo, ¿no? Y eso es lo que se debatió en el Cabildo Abierto. Entonces, las tesis jurídicas, el obispo Lue, que dijo, no, ni a palo le vamos a echar porque mientras haya un español tiene derecho a gobernar.
le contesta Juan José Castelli, por los mismos términos que la corona española dijo que América era suya, el derecho natural de conquista, ahora Francia ha conquistado España, tienen que arreglarse ya con Francia, tienen que someterse a Francia. Acá no hay conquistado ni conquistadores, acá hay españoles y americanos, ¿no? Esa fue la tesis jurídica de Juan José Castelli, la que deben saber de memoria. Genaro de Vilota le dijo, sí, tenés razón, pero solamente estamos los porteños, y encima la parte más sana de los porteños, la parte más sana de la ciudad. Y entonces dice Juan José Paso, bueno, pero somos la hermana mayor porque somos la capital del virreinato. Y podemos decidir con la condición de que se imiten las provincias, y acá comienza la clase. ¿A qué que se imiten las provincias? A que envíen sus diputados para integrar un Congreso General Constituyente, es decir, para sancionar una constitución, para invitar a las provincias que envíen sus representantes para, entre todos juntos, decidir qué hacer. Yo acá lo convoqué a ustedes, por ejemplo, para decidir qué hacemos, pero no lo convoqué a ustedes para integrar la academia. Bueno, los diputados de las provincias enviaron sus diputados para integrar la junta que se formó, no para que hagan un congreso para saber qué onda. Bien, esa fue la manipulación de la invitación que se dice que fue por parte de Saavedra, presidente de la junta. Entonces, ¿qué se había decidido en el Cabildo Abierto? Destituir al virrey, porque no estaba el rey, teoría del origen del poder, de la retrospección del poder vuelve al origen, ¿dónde? El pueblo. Y formar en su nombre, en el nombre Angaú de Fernando VII, eso se conoce como la máscara de Fernando VII, una junta. Esa junta se formó el 24, pero encabezada por el ex virrey. Entonces eso provocó la ira de los revolucionarios y al otro día a la mañana hicieron la Revolución de Mayo que estudiamos en la primaria. ¿Sí? Estuvieron en la plaza y todo eso. No habían negritos candomberos vendiendo empanada. El negro no estaba contento, era esclavo, y la empanada se vendía en Jujuy, no en Buenos Aires. Eso se hace para que Argentina, esa ilustración para que, mirá, somos federal. Pero en realidad eran puro porteños los que estaban en la plaza. No sabemos si llovía o no, lo importante fue que apretaron a las autoridades del Cabildo, a esa junta que se formó, y le dijeron, renuncien porque si no entramos. Y ese fue el acto revolucionario. Y a partir de ahí salen por las buenas, o sea que nuestra revolución no fue como la revolución francesa sangrienta, sino fue una amenaza, el acto revolucionario fue una amenaza. O salgan, renuncia a esta junta formada de mala fe, digamos, porque la habíamos destituido a Cisneros y ahora vuelve como presidente de la junta. No, váyanse o entramos. Ese fue el acto revolucionario. Si ustedes tienen que hablar de la Revolución de Mayo, eso fue, tengan esa idea, ¿sí? Fue el acto revolucionario. Y a partir de ahí comienza el derecho patrio argentino porque la junta que se forma emite un reglamento de 1810. Mariano Moreno era secretario de la Junta, Manuel Grano era secretario, Saavedra era presidente y entre ellos había una pica. Saavedra no quería cortar lazos con España, Mariano Moreno, ideólogo de la Revolución, sí quería cortar lazos con España. Se pelean, Mariano Moreno, como secretario de la Junta, emite los decretos de seguridad individual, libertad de imprenta, que son antecedentes de nuestra Constitución Nacional. ¿Por qué? Porque en la Constitución Nacional está reconocido el derecho a la libertad de expresión, o sea, libertad de imprenta se llamaba en ese entonces, y la seguridad individual que está en el artículo 18, entre otras cosas. O sea, son documentos que son antecedentes de nuestra Constitución. Voy un poquito rápido esta historia porque quiero llegar a lo que realmente es hoy, que es la Asamblea del año 13. Entonces, cronológicamente tenemos la Revolución de Mayo, emitimos la primera norma patria, se pelean los tipos de la Junta, se arma una interna, nuestro país ya nació ya con la grieta, ¿sí? Los saavedristas y los morenistas, y de a poco el sector revolucionario de la Junta, Mariano Moreno, Manuel Grano, van a ir desapareciendo. O sea que el sector conservador, comandado por el presidente de la Junta, Cornelio Saavedra, va a triunfar ideológicamente con respecto a la postura revolucionaria. ¿Qué quería la postura revolucionaria? ¿Quién me puede decir qué corno querían los revolucionarios de 1810? Es decir, el equipo de Mariano Moreno y Manuel Belgrano. ¿Qué buscaba? Ya pasó la revolución 2 días antes. ¿Qué buscaba? La independencia. Bien, eso es uno. ¿Qué querían hacer para lograr la independencia? ¿Cuál es el primer paso que tenían que dar? Establecer un gobierno. Declarar la soberanía, profe. Está bien eso de establecer un gobierno. Ya había un gobierno en la Junta, pero esa Junta era provisoria. ¿Sí? ¿Y cómo iban a hacer un gobierno permanente?
¿Cómo iba a una ser un gobierno constitución. permanente? Querían crear, No, decime ahora, sí, dale. creando una constitución Crear una nacional. constitución. Los revolucionarios de mayo buscaban sancionar una constitución. ¿Cuál fue el primer intento? Juan José Paso. Buenos Aires, la hermana mayor, puede decidir en este cabildo abierto la destitución del virrey y en su nombre formar una junta, en el nombre de Fernando VII, con la condición de invitar a las provincias a que envíen sus diputados. Porque así como la hermana mayor decide por las pequeñas mientras son menores de edad, Buenos Aires, la capital del virreinato, la hermana mayor decide por las demás provincias, pero luego está obligada a invitar a las provincias para que terminen de decidir. Pero los diputados cayeron con sus valijas para integrar la Junta, no para hacer el Congreso. Eso habíamos quedado la semana pasada. Ese fue el primer intento. Fracasó la Constitución porque no se formó ni un Congreso. A medida que llegaban los diputados, se forma lo que se llama la Junta Grande. ¿Por qué? Era la Junta originaria, saber a presidente, todo lo que estudiamos en la primaria, y a medida que se incorporaban los diputados de las provincias, se llamaba la Junta Grande, ¿sí? Porque había más personas. En 1811, esa Junta Grande sanciona un reglamento. Les conviene a ustedes, háganle caso por favor a Melissa y los que nos pusieron los números. Lo que le conviene a ustedes, a la par mía, es tener una hojita y 1810 tal, 1811 tal, porque acá tenemos eventos, anécdotas, todos los años, desde el 11 hasta el 20. Bien, esta es la técnica de estudiar por cronología, que coincide con el programa, porque no es que primero damos asamblea del año 13 y después damos la Revolución de Mayo. Primero la Revolución de Mayo, después asamblea del año 13. O sea, hay una cronología, hay coherencia en las unidades. Entonces, 1810, 22 de mayo, Cabildo Abierto, 25 de mayo, Revolución, reglamento de 1810, es lo más importante para 1810. 1811. ¿Qué sucede en 1811? En el programa dice reglamento de mayo, reglamento de 1811. ¿Qué tenemos en 1811? Un reglamento con principios republicanos. Rápidamente vamos a enumerar principios republicanos. ¿Quién sabe? Mis alumnos saben, porque con eso nos quedamos en la clase anterior. Tírenme principio republicano a lo loco. A ver, yo le tiro uno. Soberanía popular. Significa que el poder radica en el pueblo. Teoría de Jean-Jacques Rousseau, la teoría inmediata. ¿Puede ser, profe, representatividad popular también? Representatividad popular. Muy bien. ¿Cómo te llamás 010? Acá estoy con Melo y bueno, yo soy grupé. Ah, no, no vale. Profe, división de poderes. No vale porque ya, ella notaron la semana pasada. Bueno, representatividad popular, ese es otro, muy bien. Es decir, para que haya el reglamento de mayo de 1811, el reglamento de 1811, perdón, tiene principios republicanos, pero no es que dice artículo 1, soberanía popular, artículo 2, representatividad popular, no. Se ve de ese reglamento, ya está implícito lo que acabo de decir, tienen que buscar en internet reglamento de mayo de 1810 y leer, es cortito. ¿Qué dice ese reglamento? ¿Sí? Y de lo que dice, nosotros podemos deducir que hay principios republicanos. Por ejemplo, una de las cosas que decía, que es lo que sigue en el programa, es la creación de un poder ejecutivo independiente llamado triunvirato. Hasta el momento, la Junta, esa que se había formado en la Revolución, que ahora se llamaba Junta Grande, hasta el momento la Junta hacía todo, era el gobierno, hacía todo. Y con el reglamento de 1811 se empieza a dividir el poder, o sea, ahí tenemos el principio republicano, división de poderes, por ejemplo. Al crearse un poder ejecutivo en manos de 3 personas llamado triunvirato, se está dividiendo el poder. Bueno, a la Junta le corresponden las leyes y las normas generales. Y al triunvirato, poder ejecutivo, le corresponde estas facultades. Y al Poder Judicial, que se va a llamar, la otra vez le dije lo mismo, tiene un nombre largo. En realidad lo que hicieron fue cambiar el nombre de la audiencia que ya existía, ¿no?
pusieron un nombre largo, audiencias de las últimas súplicas, no sé, la audiencia, el Poder Judicial. O sea que con el reglamento de Mayo nosotros vemos, con el reglamento de 1911 nosotros vemos que hay tres poderes. Es un antecedente de lo que tenemos hoy, tres poderes. Y es un principio republicano. Otro principio republicano es la división de poderes. Ya tenemos tres principios nombrados. Soberanía popular, que el poder radica en el pueblo. Representatividad popular, que el pueblo elige un representante. Eso también se llama electividad popular. Otro, división de poderes. ¿Qué otro principio republicano conocemos? Estoy haciendo un desastre con Alfago. Los que tienen pantalla gigante ahí grande, estoy haciendo un desastre. Bueno, vamos a pausar un segundo, pero yo lo escucho. Voy a hablar con la que tomó asistencia. ¿Puedes repetir, profesor? Bueno, estamos todo legal por ahora. Entonces, principio republicano, eso había preguntado, ¿sí? Cuando leamos el reglamento de 1811, vamos a ver que hay división de poderes, electividad popular, soberanía popular, seguridad individual, libertad de imprenta. Los decretos de Mariano Moreno, seguridad individual, libertad de imprenta, luego van a estar en los reglamentos que siguen. Libertad, igualdad ante la ley, se suprimían los privilegios que tenían, los privilegios de casta. Acuérdense que el sistema de castas coloniales, ¿sí? Había una jerarquía de clase social, se suprimen los privilegios. Entonces, todo eso son antecedentes de republicanismo, ¿sí? Son principios republicanos. ¿Y de dónde se ven esos principios republicanos? En el reglamento de 1811. Pero lo más importante de ese reglamento es que va a crear un poder ejecutivo de tres personas. Entonces, rápidamente, mientras yo sigo hablando, por ejemplo, ¿quién está en la computadora que pueda buscar el triunvirato? ¿Eh? Con ChatGPT no, ¿eh? Porque acá usamos todo eso. ¿Quién? Vamos. Yo tengo a mano el apunte, profe. Bueno, el apunte mejor entonces, ¿sí? Le explico qué es el triunvirato y luego fíjate las facultades del triunvirato. El triunvirato es un poder ejecutivo compuesto por tres personas. El primer triunvirato estaba compuesto por Zarratea, Chiclana y Juan José Paso. ¿Se acuerdan de Juan José Paso, el que estuvo en el Cabildo Abierto, el que la tesis de la hermana mayor, que dijimos recién? Bien. ¿Qué facultades tenía? En general, antes de que lea Marcos,
era un poder ejecutivo, el antecedente del poder ejecutivo que tenemos hoy. Cuidaba la seguridad individual, administraba el Estado, ¿sí? Tiene a su cargo la administración general del Estado. Y a diferencia de lo que tenemos hoy, el poder ejecutivo ahí cuidaba de la religión católica. El catolicismo y la institución del catolicismo, la Iglesia, va a ser una jugadora fuerte en toda nuestra historia, obviamente porque fue una conquista evangelizadora de España católica. Entonces su legado y la institución va a vivir fuerte en toda nuestra historia. ¿Sí? Eso de iglesia y Estado, asuntos separados, es para alguien que desconoce la historia. ¿Bien? Es una institución fundadora de nuestro país. Y el triunvirato tenía a su cargo la protección de la Iglesia Católica, la protección de la seguridad individual, la administración del Estado, la aplicación, la ejecución de las leyes, así como hoy el presidente. El Poder Legislativo, el Congreso, sanciona las leyes y el presidente las promulga, las ejecuta, ¿no? Bueno, eso era como un presidente, pero con 3 personas. Vamos a leer ahora puntualmente, si encontramos, Marco, puntual, algo del triunvirato, una presentación rápida y luego las facultades, ¿sí? Te escucho. Respecto del triunvirato, dice políticamente fue una reacción contra el 5 y el 6 de abril, gobernó como un sector minoritario Bien, porteño, vamos a dada la aclarar una escuela. cosa que dijiste, algo interesante, pará. Dijiste, fue una reacción contra lo que ocurrió el 5 y el 6. Mis alumnos escucharon la otra vez, y si alguien más sabe, mucho mejor, que el triunvirato fue una victoria de qué contra qué o de quién contra quién. De las provincias contra Buenos Aires. De las provincias contra Buenos Aires. El triunvirato, vieron que los representantes de las provincias iban llegando y gobernaron la Junta Grande. Les coparon la capital, les coparon Buenos Aires, todavía no era capital federal, ¿no? Pero les coparon la ciudad de Buenos Aires. Se fueron los provincianos a la ciudad de Buenos Aires a imponer su voluntad. Y el triunvirato, compuesto por estos 3 porteños centralizadores, con la salvedad de Juan José Paso, que era un tipo moderado y estaba junto al sector revolucionario, el triunvirato representó los intereses porteños por sobre los intereses provincianos. ¿Sí? Por eso dice que fue una victoria porteña del centralismo porteño contra las provincias, los provincianos. De la mano de Artigas, yo le dije Máximo hasta colocó, exacto. Mira, Artigas todavía no aparece en el plano político nacional, pero ya está por aparecer, está precalentando, ¿sí? Está ahí, ahí. Ya estaba en el plano político hace rato, pero no es famoso todavía. Estamos en 1811 y ya estamos golpeando la puerta de Artigas. Ahora, ese triunvirato, ¿cómo era elegido? Antes de que siga leyendo Marcos, era elegido cada año a través de una asamblea. No confundir, escuchen bien, no confundir lo que dice el programa Asamblea del año 13 con asambleas del triunvirato. En la misma unidad donde está el triunvirato, dice primera y segunda asamblea. Sumisión, algo así dice. ¿No se está refiriendo a la asamblea constituyente del año 13 o un congreso constituyente? No. Esa asamblea que está en minúscula se está refiriendo a las formas de elección de los triunviros. ¿Se entiende? ¿Y a qué se refiere la primera asamblea? A que el triunvirato va a pasar el año y va a ser renovado en sus miembros, o sea, hay que elegir otros miembros, y va a haber una especie de descontento con el sector revolucionario y con San Martín, que era nuevito, ya recién había venido a Europa, y va a disolver esa asamblea y va a formar otra asamblea. ¿Asamblea de qué? Para elección de los triunviros. No tiene absolutamente nada que ver con la asamblea del año 13. ¿Está? Bueno, ahora sí seguí leyendo, Marco. No me ponen la gorra porque tengo una ojera impresionante, loco. Soy un fantasma, no se me ve nada. Vamos. Con el triunvirato se volvía a la designación directa de gobernadores intendentes, terminándose con las juntas provinciales, lo que implicaba una centralización. Y al igual que la Junta, este cuerpo se desprestigió debido a las medidas contradictorias, tanto en su política exterior como interior,
que acelerarían su caída. Sus órdenes en lo concerniente a la guerra fueron desobedecidas por Belgrano y la presunta derrota se trocó en victoria. Bien, vamos a ir Esto según explicando paso por paso, espere. El Perfecto. triunvirato como poder ejecutivo tiene a su cargo, así como hoy el presidente poder ejecutivo, los asuntos de guerra y paz. ¿Sí? Y en la clase anterior, que fue libre el martes pasado también, tanto con mi clase con mis alumnos el jueves, yo les dije que, y le acabo de decir que había una grieta en la Junta, los saavedristas y los morenistas. ¿Sí? Y que detrás de ese poder conservador había una mano negra, vamos a llamarle mano negra nomás, no la de Adam Smith, que se fue encargando que el sector revolucionario, los representantes del sector revolucionario, Manuel Belgrano, Mariano Moreno, Juan José Castelli, vayan perdiendo no solamente voz, sino la vida. Mariano Moreno se embarcó en 1811 le dije, a Inglaterra, a Europa, y se fue en un barco inglés, y falleció en extrañas condiciones, o sea, lo envenenaron. Y a Manuel Belgrano lo habían enviado a evitar la revolución de la provincia del Paraguay, con un ejército muy inferior a lo que se iba a encontrar allá. Luego Manuel Belgrano va a ser enviado al nordeste, tenía a su cargo el ejército del norte, al noroeste, perdón, tenía a su cargo el ejército del norte, y el Poder Ejecutivo local, primero el triunvirato y luego, más adelante, el directorio, va a decirle a Belgrano que vuelva para luchar contra las fuerzas de Artigas, que era un caudillo federal rebelde que se enfrentó a los porteños porque los porteños se enfrentaron a Artigas. Y Manuel Belgrano dijo, ni loco, yo no estoy por pelearme con un hermano como Artigas. Desobedece al Poder Ejecutivo. Ahí tenemos el antecedente de la rebeldía de nuestros patriotas frente a las órdenes centralistas porteñas. O sea, Buenos Aires iba por un lado, los patriotas iban por otro lado. ¿Quiénes son los patriotas? Los que estaban a favor de la agenda de la revolución y de la sanción de una constitución para desprenderse e independizarse eternamente de la corona española y de cualquier otra corona. Manuel Belgrano, Mariano Moreno, Juan José Castelli, etc. Al que se le suma, antes de que siga leyendo Marcos, un militar correntino que vivió hasta entonces en España, José Francisco de San Martín, que tuvo su bautismo de fuego contra los moros, contra los musulmanes en España. ¿Se acuerdan que España tenía pica contra los moros? Hoy lo están invadiendo los musulmanes, los moros son los musulmanes. Bueno, y cuando se enteró que acá había un proceso independentista, se da de baja del ejército español y viene a nuestras tierras. ¿Quién fue el que lo recibe a San Martín? El triunvirato. O sea, San Martín se presenta ante el gobierno de las Provincias Unidas del Río de la Plata. Así, después de la Revolución, ya no se llamaba más Virreinato del Río de la Plata, se llamaba Provincias Unidas del Río de la Plata. ¿Y ante quién se presenta San Martín? Ante ellos. Y le reconocen el grado militar que tenía en España y le encargan la formación de un ejército. San Martín entonces va a ser nombrado por el triunvirato como un militar con experiencia. No recuerdo bien si le reconocieron de una el grado militar o si se lo fue, digamos, homologando, el grado general, digo, o si se lo fue homologando. Más adelante, sí, por supuesto, fue general. No sé si fue general ni bien vino, ¿sí? O sea, le reconocieron el rango que tenía en España. Y le encomendaron la formación de ejército. Entonces ahí tenemos a otro patriota más. Belgrano, San Martín, Castelli, Moreno. Moreno había muerto, estaba por morir en alta mar. Manuel Belgrano se fue a una misión suicida para evitar la independencia del Paraguay y San Martín estaba a punto de llegar. Esa es la situación en la que está leyendo Marcos, ¿sí? Siga, Marcos. Vamos. Ahí estamos. Sí, ahí estamos. Pero en el fondo de la cuestión está en el proceso institucional, en el bando donde la Junta daba cuenta de la creación del triunvirato, el cual tomará el gobierno bajo reglas que establecerá la Junta Conservadora formada por los diputados de los pueblos y de las provincias, entendiendo que los miembros del triunvirato son responsables de sus actos
frente a la Junta que dictase el reglamento, por el que habría de regir su existencia. Por tal motivo, la Junta Conservadora dictó el reglamento orgánico, el cual eh, habla de la clásica división de poderes con Bien, función hasta acá. legislativa, lo que decía. Todo esto Exacto. que hiciste es una introducción antes del triunvirato, ¿sí? Todo esto, la Junta Conservadora, todo esto es lo que pasó para que se forme el poder ejecutivo que viene. Quiero que vayas a facultades que tiene el triunvirato, hasta ahí nomás. ¿Qué podía hacer el triunvirato? Concretamente, una lista de cosas. Y si no, alguien que lo busque en internet. Esto, ta, y vamos a otro tema. Vamos. Vamos, mientras descargo mi PDF. Vamos. Alguien, che. No se peleen. Yo busqué ¿Quién sos vos? Iñaki. Profe, ¿puede ser ahí el decreto de libertad de imprenta? Sí, pero no, no puntualmente el triunvirato. Ese decreto está en la misma época, pero escuchen la pregunta. Muchas veces salimos mal en los exámenes porque no interpretamos la pregunta. Está bien responder algo parecido cuando no sabe la pregunta y querés escribirle, ¿viste? Querés mostrar conocimiento. Pero ahora tenemos una pregunta concreta, puntual. Facultad del triunvirato. A, B, C, D, F. Así nomás. Vamos. Bueno, soy Iñaki y busqué en internet y me Sí. salta el triunvirato tenía facultades para gobernar, organizar el ejército y dictar leyes y normas. Bien. ¿Qué más? ¿Eso nomás? Eh, sí, eso, Está hasta ahí me incompleto. salió. Está incompleto. Eso va a una explicación general, está bien. Ah, ¿Sí? acá me salió acá está más completo. A ver, ahí está. Aprobar leyes como la seguridad individual y el reglamento de Ah, institución ahí y está. administración de justicia. Aprobar, corrijo, aprobar leyes, no hacer leyes. ¿Sí? Promulgar, Declarar, aprobar las leyes. Lo mismo que el presidente hoy. El presidente no hace la ley. El presidente aprueba, promulga, las pone en ejecución, ejecuta la ley. Bien, porque si no, no hay división de poderes. Y el reglamento de mayo, el reglamento de 1810 que crea el triunvirato, lo que hace justamente es dividir el poder. Ahora la Junta se queda con este poder y el triunvirato tiene este poder ejecutivo. Si el triunvirato hace las leyes, no hay división de poderes. ¿Se entiende? Seguí. declarar la libertad de prensa, Ujú. crear crear el gobierno inten- intendencia de la provincia de Buenos Aires, puede ser. Sí, Nombrar a Manuel Belgrano general en jefe del Ejército del Norte. muy bien. Ordenar la formación del regimiento de granaderos a caballo. Ahí está San Prohibir la Martín. introducción de... ¿Eh? Ahí está, le reconocen a Manuel Belgrano, le dice, vos sos general del Ejército del Norte, y cayó San Martín, y vos sos el que va a organizar el Ejército Granadero a caballo. Seguí. Prohibir la introducción de esclavos. Fundar la Comisión de Inmigración. Bien. Todo eso podía ser el Pregunta, triunvirato. profe. Y más. Sí. ¿Quién me Sí, interrumpió? tengo entendido que el triunvirato no tenía la facultad de legislar leyes, decía, pero si tenía función legislativa, Bien. ahí se me cruzaron los cables. Separemos las cosas. Podía ejecutar las leyes y las normas generales hechas por la Junta. ¿Sí? Podía hacer normas así como el presidente que hace decretos. Más, no podía sancionar leyes como conocemos hoy en día, las leyes, ¿no? Leyes en sentido estricto. ¿Sí? Está bien, se separa el poder, no se separa de un golpe como conocemos ahora, poder legislativo, ejecutivo y judicial, no se llamaban así todavía. Bien, esos son antecedentes. Se van a mezclar un poco el poder, pero no tenían la facultad estricta de hacer las leyes como las conocemos hoy. Podían ejecutar las leyes y hacer otras normas, como hoy, por ejemplo, hace el presidente decretos, que son leyes en sentido amplio, digamos. Justamente el triunvirato y más tarde el directorio van a ser los antecedentes junto con el presidencialismo de Estados Unidos, antecedente de nuestro poder ejecutivo. Después de eso ya se llama presidente, ya cuando se dicta una constitución ya va a haber un presidente. ¿Con qué facultad va a tener el presidente? Las facultades que tenía el triunvirato,
de manera distinta en algunas cosas, y las facultades que tenía el directorio más adelante. El presidente hereda eso. Hay una continuidad histórica, no inventamos las cosas de cero en 1853 cuando sancionamos la Constitución. Bueno, ¿qué más tenemos ahí para leer? ¿Ya está? ¿Nada más que agregar el que leyó Triunvirato? Abajo dice facultades de organización del gobierno, del Bien, ejército, organizar los ejércitos, conferir los ejemplos militares. perfecto. Bueno, entonces, administrar el Estado, crear ejército, encargarse de la guerra, de la paz, sancionar normas o ejecutar las leyes hechas por el otro poder, eh, encargarse de la seguridad individual y lo que no leíste, pero tenemos que saber yo sí, proteger a la Iglesia Católica. Bien, bueno, Sí, salen ya dos tips más igual salen. este triunvirato va a ser reemplazado por nuevos miembros. ¿Cómo va a ser reemplazado por nuevos miembros? A través de la asamblea. Primera asamblea. ¿Qué es la primera asamblea? Pasó un año y había que renovar a los miembros, ¿sí? Y la forma de hacerlo era a través de asambleas. Bueno, la primera asamblea que se hizo fracasa. ¿Por qué fracasa la primera asamblea que se hizo? Bueno, había sido designado para salir Juan José Paso y había sido asignado para entrar un tipo que llamaba a salir el nombre, que era alguien contrario digamos, a los planes de los revolucionarios. O sea, el triunvirato con esta nueva elección se iba a apartar completamente del plan original de los revolucionarios. San Martín, que estaba con el equipo de los revolucionarios, va a hacer qué cosa? Va a disolver esa primera asamblea. Fue el primer golpe de Estado que tuvo nuestro país, siendo un poquito exagerado. O sea, fue la alzada de un militar frente al gobierno, evitando que asuma el elegido. ¿Y qué hace San Martín? Dice, acá hubo una mano negra, hay que hacer otra asamblea. En buenos términos, ¿no? Su caballería estaba amenazando con intervenir. Entonces, ¿qué fue eso? Un golpe de Estado. Eso en el programa se puede llamar, dependiendo de qué cátedra tengan, Revolución de 1812. ¿Mm? Revolución de 1812. No es que hubo una revolución, sino fue una asonada del general San Martín, evitando que asuman las autoridades que se habían elegido en la asamblea para renovación de triunviratos. Entonces, se anula esa asamblea y se forma automáticamente otra asamblea, la segunda asamblea, que en el programa dice segunda asamblea, su misión. No es su misión de sumisa, su misión. ¿Qué misión tenía en la segunda asamblea? ¿Quiénes forman la segunda asamblea? El segundo triunvirato. Acá se forma el segundo triunvirato. Primer triunvirato ya pasó, se disolvió, se hizo una asamblea para elegir, no se acompañó a esa asamblea, se dejó sin efecto por una alzada de San Martín, se hizo otra asamblea, otra votación, y ahí asumen los que van a tener el segundo triunvirato, el segundo periodo. Nosotros conocemos esto como primer y segundo triunvirato. ¿Quiénes forman el segundo triunvirato? Nombres. Yo le digo Paso uno. Rodríguez Peña, Eso. Paso Rodríguez Peña y Álvarez Jonte. Álvarez Jonte. Paso, Rodríguez Peña y Álvarez Jonte. Juan José Paso continúa, o sea, continúa el representante de los revolucionarios. Se le suma otro representante de los revolucionarios, Rodríguez Peña y Álvarez Jonte. Los tres van a tener como misión cumplir el plan de los revolucionarios. ¿Cuál era el plan de los revolucionarios? Milagros. ¿Cuál era el plan de los revolucionarios? ¿Le digo, profe? Milagros. ¿Vos te llamás Milagro? Milagros. ¿Cuál era el plan de los revolucionarios? Ahí ya te digo con la administradora Mesa. ¿Cuál era el plan de los revolucionarios, Milagros? Pendés de un hilo, Milagros. Le digo, profe, No.
Juan Cabral, que entró recién de vuelta, ¿cuál era el plan de los revolucionarios? ¿Cuál, profe? ¿Cuál era el plan de los revolucionarios? El que no está se va, ¿eh? ¿Cuál es el premio, profe? No, no hay premio, hay castigo. Hoy no hay premio y castigo. El premio siempre fue acceder a alguna clase, tener un desayuno, tener un cafecito, algún favorcito de apunte. Hoy hay castigo, hasta que seamos 50. 50 en el grupo. A menos que me tapen la boca y diga, mira, Daniel, todo participa, no vamos a hacer 50, vamos a hacer los 150. Bueno, no es para entrar y dejar e irse, ¿eh? ¿Ok? Bien. Yo estaba en la computadora, profe, y ahora cambié a mi celu. La vieja, ya sé, por eso te dije, Juan Cabral, que entraste de vuelta. La vieja escuela esa de los atorrantes, no. No. Me voy a poner bien hortiva, así como los profes, los profes de la facultad. ¿Ok? Bueno, María, ¿cuál era el plan de los revolucionarios? Va Milagro y María. Y no sé, Máximo, vos tenés que hablar con Mesa. Te estoy tirando, yo estoy dando una clase, bro. División de poderes, Máximo. ¿Eh? Bueno, Abigail, vos sí, porque sos mi alumna, loca. Rápido. Hola, profe. ¿Cómo estás? ¿Cómo ¿Cuál es el plan está? de los revolucionarios? Sin Declarar la presentaciones, vamos a lo independencia y bife. redactar una constitución. Redactar la independencia, declarar la independencia y redactar una constitución. Ahí está, muy bien. Entonces, el segundo triunvirato, ¿qué misión tenía? Si yo digo que es la misión de los patriotas revolucionarios, declarar la independencia y armar una constitución. ¿Bien? ¿Se comprendió? ¿Se comprendió eso, no? El segundo triunvirato tenía como misión declarar la independencia y dictar una constitución. ¿Y cuándo van a intentar y en qué evento van a intentar eso? Puede ser que tenían 90 días para lograr eso. Muy bien. Descansó un poquito, Marco. Axel, tira algo, aunque sea fruta. Es mejor tirar fruta antes que salir del grupo. Vamos, Axel. Axel no tiene el micrófono, el icono del micrófono. Eso significa que puso el audio de la computadora nomás. ¿Eh? Esa es la vieja escuela, boludo. Me encanta porque nos sacamos la careta acá. Bueno, vamos a otro, a ver. Ahí ya le tiré ya 3 nombres, ya, ¿eh? Mesa, Máximo. Bueno, 20, el número, yo quiero interactuar con ustedes a ver si me siguen. 5226. Vamos, ¿cuál era, en qué evento, tirame lo que quiera, ¿eh? ¿En qué evento va a tratar de cumplir el triunvirato este objetivo de dictar una constitución? 3757 67 52 56. Vamos. Oh, atata, ¿eh? Mira, ahí está. Profe, ¿me repite la pregunta? A ver, de vuelta. ¿Me repite la pregunta, profe? Soy yo, 67, 52, 56. Ok, te hago la pregunta. ¿Dónde o en qué evento el segundo triunvirato, los triunviros, van a intentar cumplir con su misión, que era declarar la independencia y sancionar una constitución? ¿En qué evento van a querer hacer esto? ¿En la asamblea del año, profe? Benítez, vos tenés que cerrar la boca, porque papá, vos no sos 56, pero está bien, le pegaste, ¿eh? Está bien, muy bien. Por esta vez estamos bien. En la asamblea del año 13, zafaste 26, 52 y 56, ¿eh? La asamblea del año 13. Corre, profe. ¿Eh? Mirá, apareció Axel, te salvaste el cogote, Axel. Muy bien. La asamblea del año 13. ¿Mm? Por eso en el programa dice,
Segundo triunvirato, sumisión. Y después ya salta la otra unidad que arranca con la asamblea del año 13. Vamos a la asamblea del año 13. La asamblea del año 13 fue, vamos a compartir, así no nos sentimos solitos, eh, el PDF la otra vez. ¿27 votaron sin contarme a mí, Gabriel, en la encuesta, y los que están en Zoom, algunos no votaron? Estamos con una disputa interna acá con la AMI. Bien, comparto pantalla. Yo porque me preguntan, che, Dani, pero viste que si vos por ahí permitís que Máximo le eche, o vos le decís al grupo, se pueden resentir, viste, se van a ir con Frank. Bueno, sí, hubo un riesgo, bueno, no hay nada personal. Pero en este grupo, no solamente jodemos esas cosas, sino que también aprendemos de a poquito algo que se llama disciplina. Hay momentos de chiste y hay momentos de disciplina. ¿Bien? Entonces, sí, los que estamos en este grupo, se va a notar una pequeña diferencia, si no es una gran diferencia, en agosto. ¿Sí? Van a aprender a hacer otras cosas que el promedio no hacen. Y principalmente acá es a interpretar las preguntas, a seguir las reglas, a ser responsable, a ser puntual y todo eso. No puntual de, Daniel dijo la 9 entra en 21 y 15, no, a responder a la obligación. Entonces, cuando se hacen estas consignas, entre paréntesis boludeces, es para tener en cuenta eso, no es porque, ay, yo soy un loco sociópata y tiro un tiro en el techo y quiero que hagan esto por capricho. No, no, estamos haciendo un ejercicio y obviamente no todos resisten ese ejercicio, porque hay gente irresponsable, hay gente que no tiene ganas, no que sea irresponsable, no tiene ganas, hay gente que no le da el cuero a la cabeza y hay gente que no, que está en la viveza criolla. Sí, participo, después no pongo, pero después dejo micrófono en la computadora, por ejemplo. Un ejemplo cualquiera, ¿no? Después están los topos. Está bueno que haya topos porque le educamos gratis. Eh, entonces, por eso digo siempre como algo simbólico, vamos a hacer 50. ¿Qué significa 50? No significa literalmente 50, significa vamos a quedar los que tuvimos un proceso de conversión y mejoramiento, ¿no? Hitler diría de mejoramiento de la raza. Bueno, hagan de cuenta que algo así. Van a ser mejores que el promedio de su compañero. Y es ahí donde me recordarán a mí y a sus compañeros el resto de la carrera. ¿Ok? No significa que tengamos algo personal y obviamente no esperamos que nos odien. No, Daniel me echó el grupo, ese quién se cree, si no había nada en el grupo. Bueno, o sea, no es nada personal, pero el que no sigue las reglas se va a partir de hace un mes. ¿Ok? Eso no la quiero dejar en claro ahí. Che, pero no van a ir a tu academia, sí te van a resentir. Y bueno, no van a ir ellos, pero los que sí buscan un mejoramiento van a venir. Y nuestro nombre va a seguir siendo o estando por encima de otras academias, porque ahí la gente aprende a ser responsable y aprende la materia. Y es lo único que me importa, porque tampoco tengo lugar para todo, así que si no quieren venir, no importa. Pero calidad, muchachos, ¿eh? Más que cantidad. Por favor, síganme, que no le voy a defraudar. ¿Quién dijo eso? Carlito Menem. Terrible idiota, pero una buena frase, ¿eh? Bien, sigamos con el tema. Asamblea año 3 entonces. Cuando habla Melissa, una de las administradoras, estoy hablando yo, ahí estamos dividiendo funciones, ¿sí? Así que por favor, si lo escribe algo Melissa, háganle caso ahí. Melissa no, perdón, Trinidad Mesa, ¿ok? Que es una de las administradoras, simplemente está haciendo lo que yo le pedí que haga, así que por favor, si pide número de teléfono, le pone número de teléfono, ¿ok? Bien. Entonces, vamos a la asamblea año 13. El programa dice naturaleza y carácter. ¿Qué es la asamblea del año 13? Es el intento, el segundo intento. Acuérdense, el segundo intento. El primero fracasó cuando enviaron los diputados a la Junta en vez de enviar los diputados a un congreso. Y este segundo intento va a ser el intento para sancionar una constitución. Por eso dice la Asamblea año 13 carácter. ¿Qué carácter tiene la Asamblea año 13? Carácter constituyente. ¿Por qué tiene carácter constituyente? Porque su misión es formar una constitución. ¿Y por qué tiene naturaleza soberana?
porque por encima de la Asamblea no hay ningún organismo que pueda dar mayores órdenes. Por eso es soberana, porque ahí está representada la soberanía, el manda más. No hay nada por encima de la Asamblea, la Asamblea. No se llama Asamblea del año 13, se llama la Asamblea Constituyente, nada más que le decimos el año 13 porque se hizo en 1813. Bien. Em, Acá tenemos que saber estas dos cosas de la Asamblea. Tres en realidad para el desenlace. Tema uno de la Asamblea del año 13. Quizás lo que más trabajo le va a costar. Comparación de los proyectos constitucionales presentados. Ahí el compañero Brandon de la extensión de Posadas nos contó hoy que nos visitaron Gabriel y Brandon de Posadas, nos visitaron en la academia, nos comentó que ya tuvieron la clase de historia y que le tocó a la Asamblea año 13, desarrollar todo lo que estaba en la Asamblea año 13. Bueno, tienen con Ramírez Brachi o Luis Alegre, no sé, con la cátedra de los profesores profe. Y es un tema que le gusta. Asamblea año 13, las tesis jurídicas del Cabildo del 22 de mayo, el Tratado del Pilar, las nuevas ideas filosóficas. Esos son temas que frecuentemente los que rinden la cátedra B les toma desarrollar. Entonces, ¿cómo arranco con mi exposición en la Asamblea año 13? Carácter constituyente, naturaleza soberana. Y todo en la introducción de por qué es la Asamblea año 13, para dictar una constitución, el plan de los revolucionarios, todo eso entra ahí. Y tenemos la comparación de los proyectos de constituciones presentados. Escuchen esto. Se presentaron 5 proyectos de constitución, pero eran 3 proyectos distintos y 2 proyectos parecidos a uno. Entonces, lo que nosotros hacemos para estudiar, tal cual yo aprendí en la cátedra de Ramírez Brachi cursando con Alegre, 3, 4 columnas. La columna de lo que vamos a comparar, proyecto de Constitución 1, proyecto de Constitución 2, proyecto de Constitución 3. ¿Qué es lo que vamos a comparar? Y esta columna que yo les sugiero que hagan, esa columna es la que tienen que hacer por cada constitución o proyecto de constitución que siga en adelante en el programa. Reglamento 1815, Estatuto de 1815, Reglamento del 17, Constitución de 1819, Constitución de 1826, Constitución de 1853. 5 veces más van a ocupar ese cuadro, el formato del cuadro. Ese cuadro va a estar formado por estas columnas. La primera columna, los datos a comparar. Por ejemplo, ¿cuáles van a ser los datos a comparar? Nombre del país, poder ejecutivo, poder legislativo, poder judicial, religión, provincias, ciudadanía, otros. Al menos 8 a 10 cosas a comparar. ¿Qué es lo que van a comparar? El proyecto de Constitución 1. ¿Quién es el proyecto de Constitución 1? No es que haya una numeración, digo, vamos a poner el nombre oficial. El proyecto de constitución de la comisión oficial. ¿Qué es la comisión oficial? La de la Asamblea año 13. O sea, un grupo de personas que estaban con el gobierno y hacen un proyecto de constitución de la comisión oficial. Otro proyecto de constitución de la Sociedad Patriótica. ¿Quiénes eran lo de la Sociedad Patriótica? Lo de la Logia Lautaro. ¿Quién era la Logia Lautaro? La que fundó San Martín. San Martín, acuérdense que fundó la Logia Lautaro. Vive hasta hoy la Logia Lautaro. Mutó de formas nomás. Y el proyecto de Constitución 3 es el proyecto federal de Artigas. Ahora sí le vuelvo a Artigas. Había 5 proyectos de Constitución, pero 3 eran federales y el proyecto de Artigas incluía lo que tenían los otros 2. O sea, tomamos el de Artigas que es más completo. Entonces, el proyecto de Constitución de la Comisión Oficial, el proyecto de Constitución de San Martín en la Sociedad Patriótica, el proyecto de Constitución de Artigas. ¿Y qué es lo que vamos a comparar? ¿Cómo se llamaba el país en cada proyecto? Bueno, las Provincias Unidas del Río de la Plata, las Provincias Unidas de Sudamérica. San Martín tenía una visión más continental. Confederación del Río, o sea, ¿cómo se llamaba el país? El Poder Ejecutivo, hermano, ¿de quién estaba? ¿Unipersonal o no? Triunvirato, directorio, presidente. Eso es lo que hay que comparar. ¿Las provincias eran autónomas o no? No, no, sí.
¿Se protegía la religión católica? Sí, sí, no. Entonces, todas las variables a comparar van a ser nombre del país, poder ejecutivo, poder judicial, poder legislativo, ciudadanía, eh, provincia, eran autónomas o no, religión. Eso a comparar entre las tres constituciones. Para ir a un atajo, yo voy a desarrollar más o menos la idea de Artigas, que es justamente los temas que vienen, ¿sí? Las otras dos eran muy parecidas, digamos, o sea, no, el Artigas era la constitución diferente. Hagan de cuenta que van a una cátedra A, B, son todo lo mismo, y la C te explota la cabeza. Artigas le explotó la cabeza a todos ellos. Artigas era un caudillo, me meto el tema Artigas, era un caudillo de la banda oriental del Uruguay. No encontré mejor foto de Artigas y puse una garrafa de gas total. A Artigas, amarilla gas, lo mismo. Artigas es un caudillo de la banda oriental del Uruguay. La banda oriental del Uruguay es Uruguay, era una provincia del Virreinato del Río de la Plata. Hasta ese momento seguía siendo una provincia de las Provincias Unidas del Río de la Plata. Pero Artigas no era gobernador de Uruguay, se llamaba la banda oriental, le decían, sino que era un jefe natural, un caudillo, un líder natural, que tenía seguidores. Y Artigas manda a esa asamblea el año 13, manda a sus diputados. Con 20 instrucciones. Que ese es el otro tema que hay que saber de la Asamblea del año 13. O sea, dentro del tema constitución, mejor dicho, el proyecto, la comparación de los tres proyectos de constitución y las 20 instrucciones de Artigas. Son 20 instrucciones, pero son todas parecidas. Explico lo que es, pero ustedes deben saber las 20 si le toca ese tema. Yo siempre hablo como que son todo de la cátedra B. Si son de la cátedra C, no sé cómo les tomará la cátedra C, múltiple choice, a desarrollar, no sé, pero lo mismo, vale lo mismo. El tema es que la cátedra B se la pone más difícil porque tienen que desarrollar, aunque es más fácil hablar de lo que uno sabe, hablar mucho, así que no sé qué tan difícil, no, qué tan grado de dificultad sea desarrollar dos hojas. Bueno, las 20 instrucciones de Artigas se resumen en que Artigas, como decía, era un estudioso de la Constitución norteamericana. Artigas era un fanático de Estados Unidos y quería imponer para estas tierras una constitución parecida a la de Estados Unidos. Entonces yo tengo que saber cómo era la constitución de Estados Unidos. Republicana, representativa, confederal. ¿Qué es la confederación? ¿Es lo mismo que el federalismo o la federación? No, es parecido. La confederación, en ese momento era todo lo mismo, hay diferencias. La confederación es la unión de estados independientes, estados que cada estado tiene su propio gobierno y tienen sus propias leyes, y que se van a unir para hacer un país, pero tienen el derecho de secesión, o sea, de separarse cuando quieren. Artigas es un representante de la autonomía provincial, del federalismo, o sea, estaba en contra del centralismo porteño, los unitarios. ¿Qué significa ser centralismo o centralista? Significa que desde Buenos Aires yo quiero imponer las reglas del juego a todas las provincias, que de Buenos Aires yo elijo a los gobernadores de todas las provincias, que no respeto su autonomía. Eso significa ser centralista porteño. Artigas era todo lo contrario, por eso se llevaba mal con Buenos Aires. Y por eso no le dejaron participar al principio, en la anterior asamblea, participar a sus diputados, con la excusa de que él no tenía legitimidad ni legalidad porque él no era gobernador de la banda oriental. Entonces, ¿con qué autoridad le manda a esos diputados? Entonces, con ese pretexto, casi no participan. ¿Se va entendiendo lo que vamos diciendo hasta acá? Asamblea del año 13, proyecto de constitución. El de Artigas es el proyecto de constitución distinto, que tiene como modelo al proyecto de constitución norteamericano. Presidente, confederal, un Estado laico, ahí sí teníamos religión y Estado asuntos separados, ese sería Artigas, ¿sí? Eso. Mientras los otros eran protectores de la Iglesia Católica, eran centralistas, buscaban que Buenos Aires tenga una mayor, digamos, preeminencia por sobre el resto de las provincias. Esa básicamente es la diferencia. ¿Se va entendiendo lo que digo hasta acá o no?
¿Quién me dice sí? Dos personas me digan sí, ya somos mayoría, a ver. ¿O no? Sí, profe, al menos yo sí. Falta la segunda. Perfecto, perfecto, profe. Una duda con respecto a las instrucciones específicas que recibieron los diputados de la banda oriental. Sí. Instrucciones específicas. ¿Qué duda tenés con la instrucción específica? ¿Querés que las nombres? Algunas, sí, Bueno, alguna, profe, si es amable. yo las nombro y después te adopto también y ponemos nuestro propio calendario y uso horario para estar 10 horas, si querés. ¿Ok? Pero me hiciste acordar que yo iba a hacer la explicación general, así que gracias. Todo se resume en ser un país federal, oponerse a todo centralismo porteño, oponerse a ser un país republicano. ¿Qué significa republicano? Que haya principios republicanos, que haya igualdad ante la ley, soberanía popular, electividad popular. Por eso yo para llegar acá necesito saber qué son los principios republicanos. ¿Mm? Em, que el modelo sea el presidencialismo, porque no es lo mismo una república parlamentarista como había en Europa que una república presidencialista como había en Estados Unidos. O sea, se resume en evitar que Buenos Aires decida por las provincias, ahí viene una cantidad de puntos. Evitar que se mezcle la iglesia con el Estado, ¿m? Y garantizar con políticas concretas el modelo liberal, federal, republicano, representativo. Libertades públicas, igualdad ante la ley, separación de poderes, todas esas cosas. O sea, cuando vos veas las instrucciones, el espíritu de cada instrucción tiene que ser resumido. O sea, vos podés hacer una explicación general y luego enumerar. ¿Sí? La parte de enumeración te la quedan a ustedes. Ahora, entiendan qué son las 20 instrucciones. ¿20 instrucciones para qué? No se fue, che, anda a traerme un café, che, mandale saludo a Buenos Aires. Las instrucciones fueron, vayan, peleen por una constitución republicana, presidencialista, confederal como la de Estados Unidos, que haya libertad de expresión, igualdad ante la ley, iglesia y Estado de asuntos separados. Eso, ¿se entiende o no? Es el espíritu de las instrucciones de Artigas. Bueno, Buenísimo, gracias, profe, clarito. bien, bien. Pregunto, ¿qué constitución es la que sanciona la Asamblea del año 13 de las tres que yo le dije? La republicana y federal. Pregunta de nuevo. ¿Quién? ¿Máximo? ¿Cómo era la pregunta? ¿Cuál constitución de las tres sancionó finalmente la Asamblea del año 13? Abigail, Nada. o Abigail, Hola, profe. La federal, ¿cómo? la federal, La federal. ¿Quién dice otra? A ver. la banda oriental. Milagro Ceballos, ¿qué constitución termina sancionando? Tirá fruta aunque sea. La Asamblea del año 13 de las tres que pues, se estudian. ¿Qué constitución? José Boya, no, ya dijiste tu constitución. Milagro Bueno, profe, Ceballos, ¿qué constitución? ¿qué constitución? ¿Qué constitución puede ser? Profe, no Sí. leí nada de historia todavía. Voy a rendir libro en junio y entro a la clase para tener una idea más o menos. Bueno, tirá fruta, decime algo, una de las ¿Cuál es? tres por ahí le pegaba, a ver. No, no tengo idea por eso. ¿Y cuáles eran los tres proyectos de constitución? ¿Te acordás algo? No. ¿No? Bueno, tenés que escucharme, Milagro, ¿eh? Vamos. Ahí. Vamos, Ceballos, lindo apellido, ¿eh? Bueno, ahí está María. Muy bien. No llegó a sancionar una constitución. Esa es la respuesta. Una pregunta capciosa. La asamblea del año 13 era de carácter constituyente. ¿Por qué? Porque tenía que sancionar una constitución. ¿Sancionó una constitución? Tu abuela. Ninguna. ¿No?
La Asamblea año 13 tenía como misión también declarar independencia. ¿Declaró independencia? Tu abuela, ninguna. Ninguna declaración. No sancionó una constitución y no declaró la independencia. Como cuando decís, bueno, te paso a buscar para ir a estudiar y terminan tomando mate, tereré, no hace nada. Chusmean Porque no nomás. llegaron a un acuerdo, profe. ¿Cómo? No habían llegado a un acuerdo, ¿no? Sí, llegaron a varios acuerdos, pero no a sancionar Pero una no, constitución, no a pero declarar no un acuerdo independencia. en común. Claro, muy Ah, bien. me ¿Ok? confundí. No Sí, entendí. sancionaron ninguna fucking constitución en la Asamblea año 13. Nada, de nada. Entonces, ¿qué hicieron? Bueno, debatieron, se consumieron la guita ahí en los hoteles donde habrán estado, chuparon como loco y además sancionaron algunas leyes. O sea que la Asamblea también tenía una naturaleza legislativa, ¿no? Naturaleza constituyente barra legislativa, no dice en ningún lado, pero bueno, si sancionaron leyes. ¿Qué leyes sancionaron? La libertad de vientres. Voy a preguntar, ya pregunté en clase el jueves pasado en mi clase. ¿Mm? Voy a preguntar al teléfono terminado en 030 es 4031, 3794 864031. Ahora sí, ya están registrados todos los teléfonos. Si quieren poner su nombre, pongan, si no, que sigan así nomás. Vamos, 3794 864031. ¿Qué significa la ley de libertad de vientres? Dale, todo tuyo. Hubo un movimiento ahí porque viste que vi que sacaste el micrófono, así que me escuchás seguro. Dale, pues, camarada. ¿Sos hombre, mujer, no binario? Si sos no binario, te va. Traumatismo acá no queremos. Macho, bueno. Muy bien, esto acabaste de sacar de chat. ¿Viste cómo hay que tener chat GPT? Muy bien. No, Marco, por más que levante las patas, no te voy a dar el micrófono ahora. Ya hablaste mucho ya y mostraste conocimiento arduo y potente, así que descanse nomás, soldado. Ahora te voy a requerir para que lea el directorio. Si querés, buscate ya el directorio. Muy bien, la libertad de vientre significa que todos los hijos de los esclavos nacen libres. ¿Y esto es un antecedente de qué? Porque nosotros tenemos historia condicional, todos los hechos del pasado del hombre que tienen como finalidad sancionar una constitución y su posterior reforma, ¿no? O sea, todos los hechos importantes que influyeron para la sanción de la constitución. Y la libertad de vientres, ¿qué antecedente de nuestra constitución? Si leemos nuestra constitución, dice el artículo 15, en la nación argentina no hay esclavos. Los pocos que quedan libres de la jura de esta constitución. O sea, comienza con un antecedente importante que es la libertad de vientres. Los hijos de los esclavos nacen libres y los esclavos que ya eran esclavos hasta la muerte por lo menos. O sea, Lola, eran para los hijos. Entonces en esa época muchos negros, que generalmente eran los esclavos, principalmente de Brasil, venían medio de contrabando acá a tener hijos al Río de la Plata, porque sus hijos nacerían libres. Fíjense qué importante que tuvimos ese antecedente, ¿no? Venía gente a parir acá porque nacían libres. ¿Ok? Importantísimo. Bueno, también se legalizó, se blanqueó la escarapela, los símbolos patrios, uno de ellos, uno de esos símbolos no recuerdo cuál, los símbolos patrios. La bandera de Manuel Belgrano, la escarapela, el himno nacional y el escudo. Uno de ellos no fue en la asamblea, pero le digo cuáles son los símbolos patrios. ¿Sí? No me recuerdo cuál no era la asamblea. Pero la mayoría de los símbolos patrios se oficializaron ahí. Se creó una casa de la moneda que viene a ser hoy algo parecido como el Banco Central, el que imprime la moneda oficial. Si estaba Milei en esa época, le iba a hacer detonar seguramente. Una casa de la moneda. Y eso fue como lo más importante. ¿Mm? Bueno, pero no se llegó a cumplir la misión para la cual fue creada, para la cual fue hecha, sancionar una constitución y declarar independencia. ¿Se entendió la asamblea del año 13? Primer tema, ¿cómo llegamos a la asamblea del año 13? Segundo, la comparación de las constituciones y las instrucciones de Artigas. Tercero, el fracaso de su misión, pero ¿qué es lo que dictó? Eso es lo que yo tengo que saber de la asamblea del año 13. O sea, tres partes así.
Bueno, perdón, me está faltando una cosa muy importante que hace la Asamblea año 13, cuarto, vamos a poder, pues claro, porque esto está aparte de todo esto. Antes de mandarse a mudar los de la Asamblea, ¿qué hacen? ¿Qué crean? ¿Qué crean? ¿Qué fabrican? ¿Qué inventan? El tema que sigue, ¿qué hace la Asamblea año 13? Vamos. El directorio. Ay, Marco, tenés una gana de taparle la boca a todo, ¿eh? Está bien, sé libre, Marco. No, pero pensé que lo preguntaba así nomás, o sea. No, está bien, Marco, está bien, te felicito. Pero una gana de tapar la boca a todo, Marco. De decirle a todo, mire, esto es tan fácil. Es que es fácil. El directorio, fíjense que no hace falta saber el programa porque, o sea, no hace falta saber porque el programa sigue el directorio. Entonces, ¿qué hace la Asamblea año 13? Antes de disolverse, crea el directorio. Vamos a ese tema. ¿Qué es el directorio? El directorio es un poder ejecutivo unipersonal. Unipersonal. ¿Qué es el directorio? Un poder ejecutivo unipersonal. Y acá está uno de los primeros directores. Bueno, no primero, pero el más hijo de su madre. El directorio es el poder ejecutivo unipersonal que va a manejar el país en vez del triunvirato, que era el poder ejecutivo compuesto por tres personas. Ahora tenemos el poder ejecutivo compuesta por una persona. El directorio tenía un consejo conformado por 7 miembros y respondía también ante la Junta Conservadora que estaba a punto de disolverse. ¿Qué era el directorio? El poder ejecutivo unipersonal. ¿Y qué facultades tenía el directorio? Las mismas que la que tenía el triunvirato, nada más que ahora es uno. ¿Y por qué una sola persona? Bueno, por muchas razones, principalmente porque se venía la guerra de la independencia, porque ya estaban llegando los realistas. Los realistas eran los españoles que querían recuperar la monarquía absoluta perdida y las colonias perdidas acá por la revolución. Y había que dejar la decisión en manos de una sola persona y no en manos de tres, así rapidito. ¿Mm? Bueno, van a ver, si no me equivoco, 7 directores, uno que no terminó de asumir. Posadas, Alvear, Alvear va a ser el director más famoso, ¿sí? El directorio tenía un funcionario llamado director. El poder ejecutivo se llamaba el directorio de las Provincias Unidas del Río de la Plata. El cargo se llamaba director de las Provincias Unidas del Río de la Plata. Alvear fue un director. ¿Y por qué me concentro en Alvear? Su tío fue Posada, estuvo unos meses, renunció y le dio el poder a él. Porque Alvear va a ser como el primer vendepatria y bien que vendió la patria. Alvear va a tener un comportamiento bastante centralista, bastante monárquico, y va a llevar nuestro gobierno nuevito a, a consolidar una tendencia monárquica. Entonces, se le venían todos en contra. Alvear era muy amigo de San Martín, pero obviamente cuando se empezó a comportar como un hijo de su madre, empieza la enemistad. Y como prácticamente lo obligaron a renunciar, o sea, lo echaron, Alvear se va a ir del país, pero no sin antes revelar a los realistas, es decir, al ejército de los españoles, dónde estaban las posiciones de nuestro ejército. Es el tipo que cuando se enoja lleva la pelota e impide que jueguen el partido. Es el que sale enojado del grupo y se va y le muestra a Franja lo que hablamos. Es el que se come a la amiga de su exnovia para ocasionarle un daño emocional. Era un hijo de puta, disculpen la palabra. Ese es Alvear. Habían dos Alvear en la historia, no se confundan, ¿eh? Uno Alvear, 1922, presidente. Este Alvear, 1814. Bien, vamos a leer el directorio. Ahora sí podés participar, Marcos, con tu lectura como hoy. El directorio. Es Viviana Más Canosa. de lo. Sí, sí. Viviana Canosa, Le sí. leo cómo Léame el candidato el directorio. convocó a la asamblea solicitando el urgente cambio de gobierno
el Poder Ejecutivo estaría desempeñado por una sola persona, el Director Supremo de las Provincias Unidas, cargo que duraría 2 años en el cargo con funciones similares a la del triunvirato, asesorado por el Consejo de Estado, que, como nos decía usted, 7 miembros, no se designó como director a Posadas. Había hechos, dice el apunte este, según López Rosa. López Rosa, un autor oficial de la facultad, o sea, es de los que están permitidos leer, así que háganle caso. Yo estudié de ahí. Siga. Él dice que durante el gobierno de Posadas cambia el panorama europeo, porque Eso, ahí, hay una... ahí te detengo un ratito. Sí, La política nacional de esa época como la de hoy no puede ser entendida sin la geopolítica, es decir, la política internacional. Hacer política es interpretar primero la geopolítica. Bien. Hoy la geopolítica es, volvió Trump al poder de Estados Unidos, sigue Putin en Rusia, ambos son amigos, piensan lo mismo, ambos son antiprogres. Milley se acomodó con Trump, le bajó un poco el tono a la guerra de Ucrania porque Trump sabe que la guerra de Ucrania fue provocada para derrocar a Putin y Putin piensa como Trump, entonces Milley ahora tiene que bajar la cabeza y aflojarle a su fanatismo por Ucrania. ¿Vieron cómo la geopolítica influye en el comportamiento de la política nacional? Bueno, en ese momento también. ¿Cuál era la política internacional? ¿Qué pasaba en la geopolítica? Bueno, 1814, la Santa Alianza y la caída de Napoleón Bonaparte. Napoleón Bonaparte cae en la batalla de Waterloo. ¿Qué es la batalla de Waterloo? La derrota de Napoleón Bonaparte. ¿Se acuerda de Napoleón Bonaparte, el que nos hizo el favorcito de meterle preso a Bangaú al rey Fernando VII y gracias a eso hicimos la revolución? Bueno, Napoleón Bonaparte cayó. Entonces, como se termina la opresión napoleónica en Europa, los reyes absolutistas, la monarquía absoluta, está de vuelta y quiere recuperar lo que le pertenece, la colonia, la América. Entonces, en España se propusieron recuperar las colonias, pero ya era demasiado tarde, porque ya había ejércitos patriotas formados por criollos, indios, esclavos, etcétera, que van a defenderla como si fuera suya, es que realmente era suya. Entonces, en 1814 se forma la Santa Alianza de la monarquía absoluta de Europa y España manda a su ejército, que son los realistas. ¿Por qué los realistas? Porque eran los realistas, eran los que estaban a favor de la monarquía, de la monarquía. Los republicanos eran los que estaban a favor de la república. En 1812, España sanciona una constitución, antecedente de la nuestra también. En las cortes del rey, en las cortes había dos posturas. Los republicanos o liberales, los liberales se llamaban los que querían una república, y los realistas que querían que continúe la monarquía y absoluta. Bueno, por eso se llaman los realistas. Yo en la primaria decía, pero no es que no es que lo luchamos contra los españoles, ¿por qué le llamamos realistas? Bueno, ahora entendí por qué eran realistas, ¿no? Así se llamaban los españoles que querían y estaban a favor de la monarquía, de la realeza, los realistas. Bueno, no sé si viene por la palabra realeza, pero coincide, a favor de la monarquía. ¿Mm? Bueno, entonces, bueno, había que tomar decisiones rápidas, poder ejecutivo unipersonal, que es lo que vamos a estar peleando de 3 personas. Vamos a seguir leyendo, Marcos. la caída de Montevideo consolidó que en julio de 1814 se intenta un nuevo acercamiento con Artigas. Por tal motivo se suscribe un convenio entre Alvear y los diputados de Artigas, en donde se establecía la reintegración de la banda oriental a las Provincias Unidas, pero no fue ratificado por Posadas. En 1815 la situación se torna difícil debido al descontento por la política de Alvear. Se produce el levantamiento del regimiento número 2 y la sublevación de toda la tropa del norte. Ante la anarquía del ejército, Posadas presenta su renuncia y en su reemplazo se designa a Alvear. A todo esto, en la banda oriental, Artigas derrotó al ejército de Dorrego. Desde ese momento, Montevideo y toda la banda oriental quedan bajo el dominio del caudillo que llevaría la bandera de su
protectorado a las provincias amigas. ¿Quiénes son las provincias amigas? Artigas, como tenía un enfrentamiento con Buenos Aires, y como Posadas, tío de Alvear, primer director, le dice a Belgrano, che, vení, volvé que quiero que te enfrente a Artigas. Belgrano le dice, tu abuela, no me voy a enfrentar nada a Artigas, pues somos hermanos. Hay una sublevación, hay una anarquía, no hay respeto por la autoridad. Entonces Posadas renuncia y asume Alvear. ¿Sí? Artigas, como era enemigo de Buenos Aires, toca juntarse con provincias amigas. ¿Cuáles eran las provincias amigas de Artigas? Las provincias más federales. Santa Fe, comandada por el gobernador Estanislao López, y Entre Ríos por el gobernador Francisco Ramírez. Y entre esas tres provincias se van a encargar de formar lo que se llama la Liga de los Pueblos Libres del Sur. Se dice que Artigas declaró la independencia antes que el Congreso de Tucumán. Corrientes no participó del Congreso de Tucumán porque Corrientes integraba la Liga de Artigas. Y los que estaban con Artigas no se fueron en 1816 a Tucumán, a la casita de Tucumán. Por eso se dice Corrientes país aparte también, porque no estuvo en Tucumán declarando la independencia. Se dice que ya la declaró antes junto a Artigas. ¿Está? Bueno, Artigas tenía un pensamiento federal y el gobierno nacional, que en ese momento se llamaba el directorio, tenía un pensamiento unitario centralista. Por eso eran enemigos. Y el gobierno nacional, que era jefe de Manuel Belgrano y San Martín, tuvieron como respuesta de ellos la desobediencia, porque ellos no estaban dispuestos a luchar contra Artigas, que era otro patriota. O sea, había un gobierno nacional que sus militares no le hacían caso. Por eso termina renunciando Posada. Y ahí asume su sobrino Artigas, su sobrino Alvear. Política de Alvear, vamos a hablar de Alvear, pero vamos a las facultades también del directorio. Así rapidito, ¿qué podía hacer el directorio? Ya le dije que podía hacer todo el triunvirato, pero concretamente, ¿qué más había? A ver. Marcos, este es tu momento. Y el directorio podía tenía las funciones similares a la del triunvirato, profe. Pero léela si tenés ahí. No, no las tengo acá. Bueno, van a Ya, buscar en lo que le internet leí es lo que después, tengo del pero las directorio. funciones que tenían eran las mismas que el triunvirato. O sea, la diferencia ¿Puede es que ser la había una creación de sola las persona. nuevas provincias, profe? ¿Cómo? La creación de las nuevas provincias, No. los límites, no, eso ya No, no. no, 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 no. Eso es decorado. ¿Mm? Bien. Bueno, solamente lo del programa. Y todo eso de introducción, dato agregado, está bien leerlo para agregar cosas, pero yo, como la clase dura poco, voy a lo concreto, ¿sí? Entonces, podía declarar la guerra, hacer la paz, administrar el país, ejecutar las leyes, tenía que proteger a la Iglesia Católica también el directorio, y, y el director va a, como no había una constitución, escuchen esto, como no había una constitución, va a hacer una constitución provisoria. Esa constitución provisoria se llamó Estatuto de 1815. ¿Qué es el Estatuto de 1815? Una constitución provisoria. Un papelito, un documento donde dicen más o menos qué derechos se reconocen y más o menos qué obligaciones hay. Y más o menos cómo funciona el gobierno. ¿Sí? Eso dice una constitución. Entonces, esto era una mini constitución temporal provisoria. Por eso se llama Estatuto Provisorio de 1815. ¿Por qué estatuto? Porque es un estatuto, un conjunto de reglas. ¿Por qué provisorio? Porque no es definitivo hasta la sanción de una constitución. ¿Y por qué en 1915? Porque fue ese año. A veces en el nombre están las cosas. ¿Mm? ¿Qué es lo que hay que hacer con el Estatuto de 1815? Lo mismo que hicieron o que tienen que hacer con la comparación de las constituciones, de los proyectos de constitución de la Asamblea del año 13. ¿Qué decían en cuanto al nombre del país? ¿Cuántos poderes había y en mano de quién estaba? ¿Qué derechos tienen los ciudadanos? Eso, o sea, es una mini constitución. Hay que ver el análisis de las mismas variables. Pero acá el programa te pide puntualmente algo, porque te dice Estatuto de 1815, Reglamento del 17, su cotejo. Algo así te dice el programa. Significa que hay que comparar el Estatuto de 1815 con el Reglamento de 1817 y decir cuáles son las diferencias. Me salteo el 16 para explicar la diferencia y después voy al 16, que es otro tema, el Congreso de Tucumán.
El Estatuto de 1815 fue el primer, escuchen bien, bien escuchen, el primer documento que va a reconocer, aunque sea de mentira, pero en la letra estaba, o la soberanía de los pueblos, es decir, la autonomía de las provincias. Porque a diferencia de 1817, el Estatuto de 1815 decía que el poder radica en los pueblos. Y eso interpretamos que significa que se reconoce la autonomía o la soberanía de las provincias. ¿Bien? O sea que podemos decir que se estaba reconociendo una especie de confederación. Se le estaba dando importancia a las provincias y no al gobierno central de Buenos Aires. En cambio, el reglamento de 1817 dice que la soberanía radica en la nación. Hay una gran diferencia, que es como tenemos hoy. Que digan la nación significa que la nación, es decir, la nación que actúa bajo un gobierno nacional, alias el directorio, es el soberano. Las provincias no son soberanas. Entonces, esa es una gran diferencia. Hoy, ¿cómo es la cosa? La soberanía radica en el Estado argentino, en la nación. Las provincias son autónomas. ¿Qué significa autónomas? Se autogobiernan, pero respetan un nivel superior que es la nación. Respetan las leyes nacionales y la Constitución Nacional. No se pueden gobernar como quieran. Esa es la diferencia entre soberanía y autonomía. Alias Buenos Aires, exactamente. Bueno, otra gran diferencia. El reglamento de 1817 protegía la religión católica. El del 15 medio que la dejaba abandonada. Esas son las diferencias principales. Bueno, el reglamento de 1815, además de ser un estatuto, se llama estatuto en realidad, estatuto de 1815, reglamento de 1817. El estatuto de 1815, además, invitaba a las provincias, tenía una cláusula donde invitaba a las provincias a acercarse a Tucumán. ¿Para qué? ¿Qué buscaban en Tucumán? ¿Qué buscaban en Tucumán? ¿La independencia, profe? La independencia, pero la independencia como condición ¿para qué? ¿Qué buscaban concretamente en Tucumán? Formar una constitución. Formar una constitución, es decir, que el Congreso de Tucumán era un congreso ¿para qué? Para sancionar una constitución, para lo mismo que del plan que habíamos venido hablando desde hoy. ¿Se entiende? ¿Se entiende? Para eso se fueron a Tucumán. ¿Y por qué se fueron a Tucumán? Y bueno, porque hacerlo en Buenos Aires ya fracasó y es como muy porteño, ¿no? Hay que hacerlo en otro lugar, así las provincias se animan a ir, porque si en Buenos Aires van a pensar que somos todos centralistas. Entonces, tema nuevo, Congreso de Tucumán, Congreso de Tucumán. Le contesto a un alumno ahí que tenía clase 22:30, le digo que vaya a dormir. Congreso de Tucumán. Plan de trabajo. Declaración de Independencia. Manuel Belgrano. Eso es lo que hay que saber. Plan de trabajo. Miren esto. Sería que tienen que hacer algo así. ¿Se ve Paine ahí o se ve mi WhatsApp? Porque si ve mi WhatsApp vamos a tener un problema, che. ¿Estamos en Paine o no? Sí, Paine. sí. Sí. Muy bien. Entonces, plan de trabajo. No, va a quedar feo así. Plan nomás escribo. Plan de trabajo. Institucional. Económico. Militar. Administrativo.
Administrativo puede ser prescindible, pero lo otro no. Bueno, este es el asunto más importante. Temas institucionales, o sea, un plan de trabajo, hay una agenda de trabajo. ¿Nos juntamos para qué? Para hablar de cosas importantes. ¿De qué? ¿De qué asunto? Asuntos institucionales, económicos, militares, administrativos principalmente. El más importante, asunto institucional. ¿Por qué? Porque el asunto institucional estaba principalmente la forma de gobierno. Y acá es lo más importante que deben estudiar del Congreso de Tucumán. El debate acerca de la forma de gobierno. ¿Cuáles eran las posturas? Si alguien ya leyó, puede decirme las posturas que tenían para la forma de gobierno. A ver. Oh. Abigail, vos que siempre tenés libros, salvame a ver. La forma de gobierno que se debatieron en el Congreso de Tucumán. Tirame fruta aunque sea, a ver. Hola, profe, pasa que eso no entra en el parcial, ¿Por qué no entonces ya entra? ni miré. Ah, bueno. ¿Hasta dónde entra tu parcial? ¿Hasta dónde Hasta entra? unidad 7, hasta el federalismo doctrinario, Ajá. el proyecto federal y las instrucciones de los diputados de la banda oriental, hasta ahí nomás. Ah, ¿vos estabas en la cátedra de quién? Brachi. Brachi, ok. Ah, Brachi. bueno, bueno. ¿Quién más no le entra esto en el parcial? ¿A quién más no le entra esto en el parcial? A mí tampoco. A vos tampoco. ¿Quién más? A mí tampoco, profe. A mí tampoco, profe. Bueno, ¿a quién sí entra esto en el parcial? Ahí en el chat me escriben, ¿a quién sí? Me ponen sí, 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 nomás. Bien, ¿me podés decir cuál es la unidad 7.2? Yo le digo, Sí, unidad 7.2, el federalismo doctrinario, el proyecto federal y las instrucciones a los diputados de la banda oriental. Hasta ahí. perfecto, muy bien. Bueno, ¿a alguien le entra este tema? Cuento hasta 15. 1, 2. A todos, profe. ¿A todos ¿Puedes ¿A todos le entra este tema? ¿Menos a ellos? repetir? ¿Puedes repetir el tema, profe? Congreso de Tucumán. ¿Le entran a quién? ¿Hasta quién? Primer parcial que rinden No, esta semana. no, a nosotros no. Bien, Profe, hasta unidad 7.2 no va a entrar. perfecto. Bueno, Unidad 7 solamente, profe. los que entran en su primer parcial este tema tendrán otra clase porque rinden después. Bien. Mi primer parcial con Luis Alegre, es decir, con Ramírez Brachi, fue hasta el Tratado del Pilar. Bien. No sé, no me acuerdo en qué unidad estaba, hasta el Tratado del Pilar. Y varios alumnos me dijeron hasta la unidad 7, profe. Y otros me dijeron hasta la unidad 10. Pero los que rinden la unidad 10 rinden más adelante. Entonces, los que rinden hasta la 7.2 no rinden esta semana. O sea que, de alguna manera, terminamos acá. ¿Bien? Entonces, repasando lo que digo, de acá por allá seguramente vamos a tener una clase de repasito para los que rinden después, ahí. O les invitaré a una presencial para los que están acá, o se estudiarán de ChatGPT. Para el recuperatorio. No, yo de recuperatorio no, papá, porque si no, vos no tenés que ir al recuperatorio. Y si te va al recuperatorio, no diga que está en nuestro grupo, porque no baja el IQ, po, loco. Así no va el tema. Ya les dije y les vuelvo a repetir. Este fue el primer año de que el 100% aprobó de lo que pasaron, aunque sea repasar o estudiaron conmigo acá. Teníamos siempre un 70, 80%, que ya es alto. También no somos 100, ¿cuánto llegamos a hacer? Pero eso lo vamos a mantener. Entonces, mis alumnos descontados que no van al recuperatorio. Y en lo posible, los camaradas del grupo que no son alumnos tampoco. Porque tuvieron tiempo de estudiar y encima tuvieron también clases.
de repaso ahí con nosotros, tranqui. ¿Mm? Claro, pues. Bueno, entonces, repasando lo que dimos hoy en esta clase. La asamblea del año 13, explicando, perdón, primer triunvirato, segundo triunvirato, asamblea año 13, directorio, Artigas y su modelo federal. ¿Dónde se estudia Artigas y su modelo federal? Tienen que poner en internet un documental de Artigas. Punto. Ahí está el pensamiento de Artigas. Ahí está el federalismo argentino. El pensamiento federal argentino. También están las 20 instrucciones de Artigas. Artigas, amante de la Constitución norteamericana, federal, protegía los intereses de las provincias, se oponía al centralismo porteño. Por eso se ganó la enemistad de Buenos Aires y por eso armó su propia Liga de los Pueblos Libres, ¿sí? Porque Buenos Aires no respetaba la autonomía de las provincias. Y lamentablemente Artigas fue más adelante, justamente con el Tratado del Pilar, fue dejado de lado de la política nacional. Esta década, que comenzó en 1810, termina en 1820 con la firma del Tratado del Pilar. Una firma que se ponía fin a los enfrentamientos entre Buenos Aires y las provincias, porque las provincias, Santa Fe y Entre Ríos, le habían ganado a Buenos Aires militarmente en una pequeña batalla que se llama Batalla de Caseros, la primera, porque la segunda fue la de más adelante, y atan su caballo en la plaza ahí en Buenos Aires y le hacen firmar la renuncia al directorio. Al directorio y se termina el centralismo porteño un ratito, ¿eh? Y vuelve de vuelta, digamos, las provincias a ser importantes. Y eso se firma en un tratado que era el Tratado del Pilar. ¿Y quiénes firman ellos? El gobernador de Buenos Aires, el gobernador de Santa Fe, Estanislaos López, y el gobernador de Entre Ríos, Francisco Ramírez. Y a Artigas no le invitaron. No sé por qué. O le invitaron, pero no fue. Entonces, a partir del Tratado del Pilar, me acuerdo, Ramírez Bracci dijo, el Tratado del Pilar pone el fin al centralismo porteño, pero dejó una pregunta abierta. Dijo, pero ¿nos saldrá ganando Buenos Aires también? Porque logró que Artigas se vaya de la política nacional. Salió resentido el vago, ¿no? O sea, como que todos decidamos algo acá y le dejemos de lado el resto, digamos, y ganó franja, ¿no? Bueno, algo así. ¿Mm? Entonces, ahí termina esa década de todo lo que estuvimos dando hoy. ¿Quién escribe, loco? Varias de las cosas que se hablaron no entran en mi examen de mañana, pero siempre está bueno saberlo. Ah, bueno, está bien. Me retiro. Buenas noches, gente. Chau, chau. Muy bien. Bueno, dicho, he aclarado entonces lo que entra en el parcial y lo que no. Nos vemos la próxima. Nos vemos con mis alumnos mañana de Economía Política para lo que hacen Economía y el jueves seguimos dando historia, último día de la semana hábil y después nos vemos hasta la Profe, semana que viene. Diga, ¿le puedo hacer una consulta antes de que se vaya? diga. Entonces, tipo, lo pregunto porque no sé, no me gasto en estudiar unidad uno y 2 porque nos van a preguntar en general, digamos, porque es la uno y 2 es como tipo la sociedad indiana y esa parte, ¿no? Y te pueden preguntar, ¿tiene un libro a que habla de instituciones indianas, Brachi? Sí. Y No, bueno, yo tengo con uno que se llama Lutero, pero ah, él sí perdón. que va a preguntar, ¿o no? Si vos me estás diciendo si va a preguntar y no sé, papá. Si yo supiera qué pregunta concretamente, yo cobraría la cuota Obvio. más cara. Sí, profe, yo entiendo, pero ¿Entendés? usted dice, o sea, por su experiencia, usted dice que Con mi es, experiencia, es, bueno, es pregunta de parcial, no yo tengo mucha pregunta. experiencia en la cátedra B porque cursé ahí, Ujú, porque la mayoría de mis alumnos son de la B, salvo los que rinden libre en la A. Y ujú. no sé tu profesor, no sé cómo, no recuerdo cómo toma. Tengo como la base de datos, este profesor es así, asá, asá, pero no lo sé de memoria. Sí, así que sinceramente no sé, Ujú. ¿sabes? No te puedo responder a esa pregunta en esta Ah, ocasión. ¿Mm? dale, profe, no pasa nada, gracias. Bueno, ¿alguien más que quiera preguntar algo? ¿Cómo está Daniel? ¿Cómo estás? ¿Cómo te sentís mejor, no? ¿Nadie más? Bueno, muy bien. Nos vemos Super, entonces. profe, muchas Sí. gracias. Marco, Nos diga, vemos. diga, diga. Nos vemos, profe. No, Gracias, decime, gracias, decime, excelente. dale, decime. No, no, era para saludarlo. Ah, bueno, está bien. Muy bien. Muchas ¿Alguien gracias. más? ¿Alguien más? Ah, nadie. Nosotros rendimos el 25 recién.
Vos sos lo que uno lo rinde en el 25. ¿Hasta la unidad 7 también o hasta la 10? Y la verdad no recuerdo bien, pero el profesor nos tiró ahí unos No, pero días vos tenés que importantes. recordar, porque si rendí hasta la 25 te sabes que rendir. Faltan 10 días. Averiguá. Nosotros rendimos hasta las 11, profe. A las 11 nos dijo. Hasta las 11. ¿Con qué cátedra? Con la C, hasta las 11. Bueno, pero ese programa es el programa diferente. ¿Qué hay en la unidad 11? No sé, porque todavía no llegamos hasta ahí. Bueno, que- fíjate que, El eh, 14. fíjate que Igual rendimos el 14 recién. el 14 de mayo, Ujú. ok, sí, más o menos también como otra alumna en mayo rinde. Pero hay que fijarse porque la cátedra C tenés otro programa, pero son los mismos temas, distribuidos en diferentes unidades. Por eso la historia acá la estudiamos de manera lineal, que más o menos sigue el programa de la A, de la B, linealmente, ¿no? Y después ustedes ven qué tema estamos dando, en qué unidad está, pero es la historia lineal. Por contenido se estudia de manera lineal esta parte. Sí, alguien desató un micrófono ahí, ¿quién me quería preguntar? Sí, profe, disculpe. Disculpo. De la cátedra B con Braschi, Sí. más o menos sabe qué puede llegar a tomar. ¿Cómo es tu nombre? María Ángeles. Ah, vos sos la María Ángeles, la que pone la carita burlona. Bien. Seguí así, María Ángeles, está buena tu onda. Ramírez Brachis, bueno, ahí sí yo tengo estadísticamente por alumnos que rinden y porque mi cursada, lo que históricamente toma y un patrón que se puede repetir. Toma instituciones, suele preguntar instituciones indianas porque tiene un libro sobre eso con el gordito. Eh, el siglo de las luces, o sea, los nuevos pensamientos, las nuevas ideas del siglo XVIII, eso me tocó a mí y le tocó a varios alumnos cuando yo empecé, cuando yo enseñaba. Las tesis jurídicas del Cabildo Abierto del 22 de mayo, o sea, que dijo cada uno, con toda la introducción, ahí hay que acordarse que hay que poner el tema de que estaba la influencia de la teoría del poder de Rousseau, ¿no? Y todo eso, pero no es nomás poner lo que dijo cada uno, sino eh, por qué fue el Cabildo Abierto, ¿no? La teoría del origen del poder, el poder vuelve al origen, el origen del pueblo, el pueblo de Buenos Aires y todo eso. Bueno, el Tratado del Pilar, el que yo comenté último, pero bueno, ese me dicen que no entra hasta ese momento y antes entraba. Y bueno, eso es lo que más se repite. Bueno, cuando damos Cabildo Abierto también ya tocamos la Revolución de Mayo. Van como temas, son los dos temas juntos, digamos. No podés hablar de Cabildo Abierto y no hablar de la Revolución. A veces preguntaba Revolución de Mayo, había que comenzar desde Cabildo Abierto, y es más, desde lo antecedente de la Revolución ya podés comenzar, que está en la unidad 4 y terminás con el acto revolucionario, ¿no? No es solamente el 25 de mayo que vos tenés que hablar de ahí, tenés que escribir una hoja al menos. Dos temas, una hoja, de dos hojas. Doble carilla, Claro. una hoja. Eso es lo que más renombre tiene. Ah, y me Bueno, estaba profe. olvidando, la pervivencia del derecho indiano, algo que yo en clase acá en la academia le insistí que lean y además de explicar la pervivencia del derecho indiano. ¿Sí? Ajá. Eso está relacionado con la unidad uno de Historia del Derecho, derecho castellano, derecho indígena, derecho indiano, derecho patrio patrio codificado. El derecho indiano hasta dónde llega. Hasta la Revolución de Mayo, sí, pero no. Hay la Revolución de Mayo, se hace la Revolución de Mayo, pero el derecho indiano seguía aplicándose. No es que cambiaron todas las normas. Esa es la previdencia del derecho indiano. Bueno, Gracias, profe. de nada. ¿Alguien más? Bueno, muy bien. Los que participaron y lo pusieron participar y están presentes o estuvieron presentes en algún momento de la clase, al menos cuando Trinidad tomó asistencia, entre comillas, gracias. Los que no, se irán, pero podrán volver grabando un videito y poniendo memes en ya saben dónde. Y nos vemos la próxima. Chau, chau. Muchas gracias, profe. Chao, profe. Gracias, profe.